que el escritor se haga creador de políticas públicas de seguridad nacional está un poco difícil. Y siempre es esa historia, ¿verdad? ¿Qué va a hacer el escritor frente a la... Acuérdense que la literatura comprometida en los 80s, que no es el caso de lo que están preguntando, pero la literatura en los 80s, por lo menos en Centroamérica, lo que dejó fue una generación muerta de escritores. Y en el caso actual de lo de la violencia, yo creo que los escritores no podemos hacer nada, es que o sea, vamos a escribir de eso, nos vamos a nutrir de eso, podemos denunciarlo, podemos tener, pero el otro día platicamos en una cena y me decía, bueno, pero ¿por qué no haces propuestas en tu columna? ¿Qué propuesta puedo hacer yo en una columna? Me dan, creo que son 3.000 caracteres, o sea, con espacios, puntos y cómo estamos hablando. ¿Qué propuesta puedo hacer yo cuando un ministro tiene todo un equipo para hacer esas cosas? No las hace. Entonces yo creo que también, en el caso de Latinoamérica, yo sé que nos abate todo esto y que es hasta cierto punto inconsciente, pero creo que la literatura también tiene que, no solamente puede escribir acerca de eso, pero también la literatura en algún momento determinado puede tener el papel de alejarnos de esa violencia. Acuérdense que siempre la literatura hace un intento por crear mundos alternativos. Entonces yo no sé hasta dónde, porque yo lo he oído mucho en Centroamérica, leo violencia en los periódicos y leo violencia en los escritores, ¿verdad? Y ahorita que fuimos a Centroamérica, que fuimos a Frankfurt con esta antología centroamericana, hablamos mucho de la violencia. Yo la antología no la había terminado de leer en ese momento, y cuando la leo me sorprende encontrar una cantidad de cuentos hermosos de amor, una cantidad espectacular de cuentos de infancia, de cuentos. ¿Por qué no? Porque aparte de la violencia que ya existe en nuestros países, yo que siempre lo he dicho, el escritor latinoamericano tiene derecho a enamorarse, tiene derecho a quererse suicidar, tiene derecho a preguntarse si Dios existe, no solo los franceses, porque esa cosa es una gran fregada. Que en Latinoamérica solo se puede hablar de violencia. Pues no, porque también nos enamoramos y también queremos vivir una vida como humanos, pero muchas veces se tiene la idea de que el escritor tiene que denunciar la violencia, ¿verdad? Y no sé, a veces yo puedo escribir algún cuento de violencia, pero no sé, creo que la tenemos demasiado cercana, ¿saben? Vivimos demasiado cerca, a mí me abruma mucho el asunto de lo de la violencia en realidad, y no sé si me sentiría que la literatura vaya a ser un plano en el cual yo quiera jugar algo que yo juego todo el día, o sea, estoy empachada de violencia, como para encima todo escribir de violencia. Yo me coincido con vos en el sentido de que no creo que tenga que ser una función específica del escritor, como una tarea. Yo creo que el escritor se nutre de su experiencia. Entonces, así como se nutre de su familia, de su infancia y de sus amores, no puede permanecer indiferente a la violencia y a lo que sucede alrededor. Simplemente que uno está sumergido en esto. Entonces, eso emerge. Aunque estés hablando, aunque escribas una literatura de tono más intimista y cuentes una historia de amor, seguramente te encuentras con algún policía en una esquina, o con algún robo, o con algún episodio. O sea que yo creo que simplemente esto aparece, no lo veo como función, porque si no estamos un poco como, en fin, que son etapas por las que fuimos pasando. Nosotros en los 60 y los 70 era muy importante este concepto del escritor comprometido políticamente, el sentido sartreano del compromiso. El escritor debía denunciar, y bueno, yo creo que esa es una etapa superada, que la violencia y lo político está incluido siempre de alguna forma, pero que no necesariamente es una función del escritor. Y también creo, en relación con esto, que el periodismo creo que tiene armas más, digamos que allí hay como una cosa más operativa, si querés. Y que esto es interesante porque también existe cada vez más el escritor / periodista. También hay un auge de la crónica y del periodismo en toda Latinoamérica, que va tomando un lugar muy importante. Y tal vez esa sea una respuesta, digamos, del escritor respecto de la violencia. La posibilidad de la denuncia y de la intervención, pero desde otro formato, digamos. Es como si dijera, bueno, ¿qué más ficción? ¿Por qué voy a estar creando ficción donde la realidad es tan acuciante? Eso en cada país, en cada momento ha llegado a límites donde el escritor ha dejado lisa y llanamente la literatura y ha tomado las armas.
como ha sucedido en la Argentina con escritores emblemáticos como tenemos, como Walsh o como Pacurondo, que han llevado hasta el límite su literatura. Pero no es la única posibilidad de la literatura. Creo que esto se puede expresar de muy distintas maneras y que está presente en la experiencia viva y diaria y cotidiana de cualquier escritor sensible. Solo cuando vos vinculás el papel del escritor con el periodista, también se da el otro papel del periodista que quiere ser escritor y que te describe el crimen hasta en la mínima gota que le saltó por los ojos cuando la mataron. Así lo describe bien. Aquella mañana salió con camisa amarilla, no se imaginaba que era su último. Cuénteme que lo mataron, pues, y quién lo mató y dónde lo mató. Entonces, hemos llegado a un punto de la crónica criminal, ¿verdad? Que ya casi, es que ya la naturalizamos, ¿verdad?